desafíos, ¿sí? Participación por una parte y por otra la responsabilidad, el compromiso, la perseverancia en estar por lo menos en la clase, en conectarse, porque por Dios que nos ha costado un poco esta modalidad, yo creo que ya estamos más ambientados y acostumbrados, que ese es un gran valor que tenemos, ¿sí? Los seres humanos, las especies, de poder adaptarnos, no nos queda otra. Entonces por eso yo recalco eh, y insisto en que la asistencia, chiquillos, es súper importante, y más en esta, ya Camilo, en esta época, ¿sí? En este transcurso del año, porque el año no lo estamos dividiendo en semestres, como era lo normal, ¿es cierto? Va a ser de corrido y las notas que alcancemos a colocar van a ser las sumatorias del promedio. Entonces, es importante la asistencia, porque el Ministerio de Educación, en el último comunicado, ya decretó que sí van a haber, o sea, que podrían haber repitencias, porque en un minuto se dijo que iba a haber una promoción automática. Incluso, disculpen, incluso se dijo de que las notas, ¿cierto?, iban a ser las del año 2019. Y ahora cambió todo la visión y todo el panorama. O sea, las notas van a ser las de este año, sí pueden haber alumnos con problemas de repitencia, y ahí es donde, sí, si hay alguna situación de algún alumno X, obviamente que va a haber un consejo excepcional y cada profesor va a tener que opinar de ese alumno. Entonces, si es un alumno que nunca se conectó, que nunca hizo nada, ahí va a estar la dificultad. No sé, ¿sí? Se les aconseja, chiquillos, es su último año. Yo sé que para ustedes ha sido muy, ¿sí? No voy a usar la palabra como triste, pero igual es su último año, muchas actividades que a lo mejor ustedes sí, las hacían para un recuerdo, último año en que estaban juntos como compañeros y nos tocó esto que nadie estaba preparado. De verdad que nadie estaba preparado. Y yo creo que ya va a ser como un poco difícil volver a clases presenciales. Y como que si sacamos cuenta, sobre todo ustedes, yo creo que de vuelta de la semana de Fiestas Patrias, ya casi van a ser 2 meses de clase. Vamos a contar, vamos a volver casi a una semana de septiembre y ya octubre y noviembre. Y chao, entonces lo veo como difícil la vuelta. No hay, no, o sea, otra información no tenemos, solo la información del término del año escolar y que sí hay, ahora sí hay la posibilidad de que repitan el mismo. Y que la nota va a ser la de este año. ¿Ya, chicos? Así que a ponerle mucha energía, mucho empeño, se viene la prueba de ecología, hay más presentaciones, yo creo que igual voy a hacer una guía de refuerzo formativa, porque ahora también ya separamos lo que es formativo de lo que es sumativo. El primer semestre o el primer periodo, yo igual le nombro semestre porque para poder ordenarlo un poco. El primer periodo, ¿cierto? Fue más formativo, ¿ya? El segundo, ahora ya separamos lo formativo de lo sumativo. Es decir, las pruebas que fijemos calendarizadas, eso ya es sumativo. O sea, esta prueba de ecología va a ir directamente al sistema apoderado y ya, ¿cierto? Les va a servir para su promedio final. Sin embargo, lo formativo que nosotros podamos ir realizando, ¿sí? Con desafíos, con guías, con lo que queramos llamarle, eso puede servir, por ejemplo, como porcentaje para una nota sumativa. Y ahí cada profesor es autónomo y determina los criterios de cómo va a calificar en su asignatura. Y Alejandra, muy bien.
Así que estamos claros, chicos, con las instrucciones para poder terminar todos felices y contentos el año escolar. Lo último y partimos, porque siempre hay harta información. Recuerden que algunos alumnos, ¿sí? A ver, ¿dónde tengo? Porque tengo tanta cosa en mis agendas. Recuerden que hay alumnos que les quedaron puntos de bonus que, ¿sí? del primer periodo. Hay varios que tienen bonus extra, puntos extra. Y eso, ¿cierto? Les van a servir también, en alguna a lo mejor los vamos a ocupar y ahí vamos a decidir entre todos dónde van a ocupar su bonus. ¿Ya? Lo pueden ocupar, lo pueden dividir o lo pueden, ¿sí? transformar o en un porcentaje para una prueba, los que tienen bonus. Son pocos los que no alcanzaron a guardar bonus. Fíjense que hay alumnos que tienen 40 puntos de bonus para para este periodo. Hay otros que no alcanzaron a tener. Y hay otros que tienen menos. Algunos alcanzaron a juntar 1, 4, 5, y así sucesivamente. Pero igual todo suma. Entonces, por eso les digo que es importante la participación, la asistencia y la motivación a las clases. No sé si hay alguna duda antes de partir, chiquititos. La conexión, ojalá, desde la hora que comienza la clase y nos desconectamos cuando termine la clase. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Las reglas claras? Sí, todo claro. Ya, ok. Ya, mis niños, entonces vamos a dejar a las personas que tienen que hoy día presentarnos su tema, la señorita Alejandra y la señorita Renata. Igual. ¿Partimos nosotras? ¿Sí? Ya. Parten ustedes porque los últimos, Jaime, parece que yo vi a Jaime, llegó Jaime y Ramiro. Sí, ahí está Jaime. Ya. Ahí se ve. Ahí viene. ¿Ya? Jaime, dime. Le quería hacer una consulta antes de que empiecen. Vamos a seguir haciendo más presentaciones así como con puntos, ¿cierto? Que Sí, eso no- Jaime. Ah, Sí, ya. segundo semestre, pero no todavía. Vamos después de la prueba, ¿Ya? ahí vamos a inscribir a más gente para la segunda ronda. ¿Ya? Ya, tía. Ya. Ahí sí, Renata. Y Ale, se ve muy bien. Ya. Ok. Buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto Genoma Humano. Ya. Para comenzar, es importante recordar que el genoma es un conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo. Y en esta presentación nos referiremos específicamente al genoma humano. El proyecto de Genoma Humano, o PGH, fue un proyecto internacional de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cariografiar que todos los genes de un genoma humano promedio, desde un punto de vista físico y funcional, incluyendo tanto los genes que codifican proteínas como los que no. La historia. El proyecto Genoma Humano fue anunciado en el año 1990 y este fue un esfuerzo internacional en el que participaron países como el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y China, y fue principalmente liderado por Estados Unidos. Y este tenía la meta de determinar todas las letras del código del ADN humano para 2005
Sin embargo, este pudo finalizar para el año 2003. Y en 1988 fue James Watson quien asumió la dirección ejecutiva de la investigación del genoma humano en el Instituto Nacional de Salud. Aquí hay que recordar que a él se le atribuye el descubrimiento de la doble hélice del ADN, aunque también no fue él quien lo descubrió, sino Rosalind Franklin. Y en un comienzo, este proyecto se enfrentó a dos tipos de científicos. Por un lado, los biólogos moleculares universitarios, y por el otro, los biólogos del Instituto de Investigación del Instituto Nacional de Salud, que este era un organismo estatal que tenía grandes sumas económicas destinadas únicamente a la investigación. Los resultados. El 6 de abril del año 2000 se anunció públicamente la terminación del primer borrador del genoma humano secuenciado, y este localizaba los genes dentro del cromosoma. En el año 2001, en febrero, se publicó la secuenciación definitiva del genoma humano, que tenía un 99,9% de fiabilidad, y esto fue con un año de antelación a la fecha presupuesta. Y luego sucesivas secuenciaciones condujeron a que se pudiese anunciar el genoma esencialmente completo para abril del 2003. Y toda esta información había sido producida para el dominio público, donde la gente pudiese seguir trabajando en entender cómo funcionaba y aplicarle a beneficiar a la medicina. Y en mayo de 2006 se alcanzó otro hito, que fue la culminación del proyecto, cuando se publicó la secuencia del último cromosoma humano, que fue 2 años antes de lo previsto. Ya, actualmente el trabajo sobre la interpretación de los datos del genoma se encuentran todavía en sus etapas iniciales. Se prevé que un conocimiento detallado del genoma humano ofrecerá nuevas vías para los avances de la medicina y de la biotecnología. Ya. Sí. Ya. Algunas de las ventajas del proyecto Genoma Humano es conocer las bases moleculares de las enfermedades hereditarias. Esto permitirá realizar un diagnóstico adecuado a enfermedades como la enfermedad de Gaucher, el Alzheimer o la enfermedad de Huntington. También los diagnósticos de enfermedades posibles, ya que el diagnóstico de cierta enfermedad se puede realizar de manera presintomática para así tomar medidas de prevención y prenatal. Otra ventaja es la terapia génica, terapia farmacológica y medicina predictiva. Una vez que se conocen qué genes producen qué enfermedades y las características para diagnosticar una enfermedad, conociendo la secuencia de las bases, es necesario realizar una terapia para acabar con esa enfermedad, ya que de otra manera el diagnóstico de una enfermedad no es más que una carga emocional para el paciente. Y desventajas: tenemos la imposibilidad de que todos los países puedan hacer uso del conocimiento, serios conflictos éticos, problemas en el mercado del trabajo, discriminación por código genético, mercantilización de los resultados, comparaciones entre códigos genéticos y comportamiento social. Pero, sin embargo, en Estados Unidos tiene un programa para regular las implicaciones sociales y éticas que tienen las investigaciones científicas, para tratar de regularlas y que no haya conflictos. La UNESCO redactó en 1997 la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, que prevén este tipo de situaciones. Y como conclusión, entonces podemos decir que, como hemos visto a lo largo de esta presentación, el desarrollo y mayor conocimiento, el proyecto ha permitido un desarrollo y mayor conocimiento en el área, y a pesar de su finalización, de él derivaron otros muy importantes,
como el proyecto Microbioma Humano, que tiene el objetivo de identificar y caracterizar a los microorganismos que se encuentran asociados a los humanos, y el proyecto Proteoma Humana, que se encarga de descifrar el funcionamiento, la acción, la secuencia de aminoácidos y plegamiento de las proteínas humanas. Y entonces, conocer la secuencia completa del genoma humano puede tener mucha relevancia en cuanto a los estudios de biomedicina y genética clínica, desarrollando el conocimiento de enfermedades poco estudiadas, nuevas medicinas y diagnósticos más fiables y rápidos. Muchas gracias. Bien, ¿alguna duda, chicos? Sobre la importancia de descifrar. Imagínense, descifrar la cantidad de genes contenidos, ¿cierto?, en nuestros cromosomas, porque es el proyecto Genoma Humano. Más o menos, ¿cuántos genes? Chicas, se pudo establecer o se establece que tenemos en los 46 cromosomas. Buscaron ese dato, ¿no? La cantidad, porque eso es uno del objetivo de este proyecto. El mapeo primero, el mapeo, ¿cierto? Porque nosotros hoy día sabemos que en un cromosoma sí hay muchos genes, pero no todos, o no todo ese material genético, o no todo ese ADN codifica, es codificante. Ale y Renata. No lo sé, la verdad. No, ese era, pero a ver, ya, un minuto, busquen esa información porque es súper relevante en este tema. Porque a ver, el objetivo de este proyecto, obviamente como este proyecto Genoma Humano, es trabajar y primero determinando cuántos genes hay en un cromosoma y luego la totalidad de genes en las 23 parejas de cromosomas. Recuerden que en una clase, no, miren, ya se me confunde si es en esta con mi grupo que tengo de electivo, cuando se explica cómo este material genético, ¿cierto?, se condensa para formar los cromosomas, ahí son importantes las proteínas, las histonas, ¿sí? Porque en el fondo el ADN no es otra cosa que la cromatina más las histonas, más estas proteínas, y en algún minuto del ciclo celular, este material genético o esta cromatina se condensa para formar cromosomas. Y recuerden que cada cromosoma nuestro tiene un tamaño y están ordenaditos formando lo que se llama, ¿cómo se llama este orden de parejas de cromosomas en las células? ¿Cómo se llama este orden de cromosomas? Pareja 1, 2, 3, 4 hasta la 23, siguiendo patrones. ¿Cariotipo? Cariotipo. Bien, Alejandra. El cariotipo. Cada cromosoma. Encontré, A ver, Ale, perdón, Renata. encontré que eran de 20.000 a 25.000 genes. Ya. A ver, sí, algunos salen hasta 30. Y pares de bases son millones. Pares de bases que hay. Lo que pasa es que también hay una controversia, porque tampoco está 100% todavía, ¿cierto?, el estudio, porque se dice que una gran o un gran porcentaje de esos genes o de ese ADN, ¿sí?, que está en los cromosomas es no codificante. Y se habla ahí, y ahora por eso les digo que hay una controversia, porque hay unos científicos que hicieron un estudio y no lo llaman así, de ese porcentaje que no es codificante, que se conoce como ADN basura.
Lo que significa que en un cromosoma, ¿sí?, los genes que codifican para las proteínas no son todos. Hay trozos, ¿cierto?, de material genético que puede cumplir otra función al que uno comúnmente se le llama el ADN basura. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo esto? Que es importante esa cantidad de genes, porque eso es lo que tenemos los seres humanos, todos. Y cada uno de nosotros va a tener, por ejemplo, en un cromosoma, los genes que van a determinar, ¿sí?, una cierta función en el organismo o determinan una cierta característica. Pero ¿qué es lo que hace distinto? Porque no todos vamos a ser de ojos negros como son los progenitores, que era lo esperable. Y nosotros estudiamos más ahora la transmisión de esos genes de generación en generación. ¿Por qué existen, cierto, variabilidad en los seres humanos? ¿Por qué somos distintos? No somos iguales a los progenitores. A ver. ¿Por qué se genera la variabilidad dentro de una misma especie? ¿O a qué se debe? ¿A los genes? Ya, a los genes. Pero mira lo que estoy diciendo yo, Renata, y ustedes más encima están disertando de este tema. Por las Yo digo, mutaciones. ya, Alejandra, por ahí va. Una parte puede ser porque el ADN, cuando se duplica, ¿sí?, Por puede mutar. recombinaciones y alteraciones en el cariotipo. Ya, por las recombinaciones, ¿sí? La recombinación del material genético. ¿Cómo se llama eso cuando uno ve la meiosis? Chicos, ¿qué ocurre en la meiosis? Que genera variabilidad en la especie. Ups. ¿Qué eventos ocurren a nivel de la meiosis que generan la variabilidad genética? El crossing over o la permutación. Ya, el crossing over, ¿sí?, y la permutación cromosómica. Y a eso le sumamos las mutaciones. Eso genera entonces la gran variabilidad genética en la especie. Entonces, este proyecto, chicos, el objetivo, primero, mapear e identificar los genes en cada cromosoma y luego, ¿sí?, verificar cuántos, qué cantidad de genes constituyen nuestro genoma. Eso por una parte. Y por eso que después vienen estas controversias éticas, ¿sí?, porque estos científicos lo que pretenden con este estudio de este proyecto Genoma Humano, al identificar la cantidad de genes, la posición que ocupan en los cromosomas, la característica que determinan, van a o pueden identificar, por ejemplo, estos genes defectuosos, ¿sí?, que generan entonces enfermedades. Las chicas mencionaron algunas. Entonces la idea, en un principio, ¿sí?, detectar las enfermedades que tuviesen algún cromosoma, pero en los genes, y poder, ¿cierto?, restaurar, entre comillas, ese trocito de ADN o esos genes. Y ahí es donde está, porque eso lo tienen que hacer directamente con los seres humanos, ¿sí? Eso, chicos, en el fondo. Entonces se fijan que esto da como para repasar muchas cosas, y sobre todo aquí, ¿sí?, la meiosis, la fecundación, los genes, que la meiosis es la formación de los gametos, y ahí se transmiten de los 23 cromosomas de cada gameto, es lo que se puede transmitir de padre a hijo.
Ojo, eso es, ¿sí?, lo más importante en la fecundación. Pues ahí van los 23 cromosomas que aporta el ovocito y los 23 cromosomas que aporta el espermatozoide. Ahora, este genoma humano, ¿sí?, el genoma humano o el genoma nuclear humano, porque esto está todo en el núcleo, es distinto a otro genoma que también está en nuestras células. ¿Cuál es el otro genoma que conocemos? Este es el genoma nuclear. ¿Cuál será otro genoma? Ups, chicos. Mitocondrial. Mitocondrial. Bien. El genoma mitocondrial. Recuerden que la mitocondria tiene su propio ADN. El cloroplasto también, ¿sí? Pero el cloroplasto es de las células vegetales. Las mitocondrias, sí, son parte de nuestras células eucariotas. Es más, hay mitocondrias, ¿cierto?, que están en mayor cantidad dependiendo de la función que necesita realizar la célula. Por ejemplo, las células musculares tienen muchas mitocondrias. Las células, ¿cierto?, nerviosas, las neuronas, tienen muchas mitocondrias. Necesitan mucha energía. Ellas son organelos semiautónomos, pero tienen también su genoma. Y tiene mucho que ver con una transmisión, ¿cierto?, de ese ADN a la descendencia. Ya, chicas, bien, los temas dan como para poder estar mucho rato. En general, ¿sí?, algunos detallitos, por ejemplo, como ese dato tan importante del proyecto Genoma Humano, que es la cantidad de genes que pudieron verificar. Ya. Ahora entonces el pase a Jaime y Ramiro. Buenos días. ¿Ya se escucha bien, sí? Sí, perfecto, Ah, ya. Ramiro. Muy bien. Ya. Pregunta, antes de partir, ¿alguno de ustedes puede activar su cámara o no? Sí, yo lo voy a activar al tiro, pero primero voy a Ya. presentar. Ya, hijo, es que por último, para verlos, pues las otras chicas tenían problemas con su cámara y me avisaron. A pesar de que no es, digamos, la rúbrica, no les sube ni les baja si ustedes pueden activar la cámara. Si es un poco para tener más cercanía, porque de repente uno, ¿sí?, nada más que eso, chiquillos, pero no va a influir en la nota final porque no está en la rúbrica el activar la cámara. Ah, empezamos nomás. Sí, Bueno, ya. Buenas tardes, compañeros. Hoy con Jaime Córdoba vamos a hablarles sobre las extremosimas y además sobre el test del PCR y su relación. Empecemos. Jaime, activa tu micrófono, hijo. Ahí sí. Las enzimas en general son catalizadores muy potentes y eficaces. Químicamente son proteínas, por decirlo. Como catalizadores son enzimas que actúan en pequeñas cantidades y se van recuperando indefinidamente. Estas llevan a cabo reacciones que sean enérgicamente desfavorables. No modifican el sentido de los equilibrios químicos, sino que lo aceleran. Cabe mencionar que un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química hasta hacerla casi instantánea, por decirlo,
y que un catalizador acelera la reacción al disminuir la energía de activación. Antes de empezar a hablar sobre el PCR, tengo que hablar un poco sobre qué son las extremoncimas. En sí, las extremoncimas son, bueno, son enzimas, pero que pueden llegar a realizar reacciones químicas en ambientes considerados extremos. Estos ambientes pueden ser temperaturas muy altas o muy bajas, pueden ser lugares con un nivel de acidez muy alto o muy bajo, lugares donde hay alta concentración de metales, de presión, de radiación, etc. Las extremoncimas tienen un modo de clasificarse y esto es dependiendo en el ambiente en el que eh, bueno, se desarrollan. Por ejemplo, están los organismos termófilos, que son aquellos que viven entre temperaturas de 45 a 80 grados, hipertermófilos, aquellos que van desde los 100 grados en adelante, eh, los ciclofílicas, las que van de temperaturas de 0 a 20 grados Celsius, acidófilos con pH alto, eh, alcalócidos con un pH abajo, halófilos, los que están en lugares con alta concentración de sales, piezófilos, aquellos donde hay alta presión, metalófilos con una alta concentración de metales, radiófilos, donde hay altos niveles de radiación, y finalmente microaerófilos, donde hay un bajo nivel de oxígeno. Eh, al- los usos que nosotros le podemos dar a estas extremoncimas se pueden ver en la industria textil, en la industria del reciclaje o en la industria de la minería. Pero el, en lo que más nos vamos a, o lo que más vamos a recalcar en esta presentación es en la biología molecular, hablando específicamente sobre la técnica del PCR. Pero antes de hablar sobre, bueno, qué es el PCR, quiero enfocarme en hablar en una bacteria. Esta bacteria, que está bajo el nombre de Thermus aquaticus, es un organismo termófilo, es decir, que vive en lugares, o que, bueno, se desarrolla en lugares con temperaturas entre 45 a 80 grados. Eh, Esta fue encontrada en lugares con manantiales de agua caliente y, bueno, lo que quiero señalar de esta es que puede vivir en estos lugares donde otros tipos de microorganismos se desnaturalizarían y no podrían desarrollarse. Hablaré un poco más de ella después, pero primero hay que hablar sobre qué es en sí el PCR, de lo que ya he mencionado. Ya. El PCR es una reacción en cadena de polimerasas. O sea, ese es el nombre, reacción en cadena de polimerasa significa PCR. Es una técnica de laboratorio utilizada para amplificar secuencias de ADN. Este método se utiliza en secuencias cortas de ADN llamados cebadores para así seleccionar la parte del genoma a amplificar. Luego la temperatura se sube y se baja repetidamente para poder ayudar a la enzima de recopilación del ADN a duplicar la secuencia del ADN que se toma para ser copiada, para poder permitir estudiar la molécula del ADN en detalle, con el fin de tener una probabilidad muy alta de identificar virus o bacterias causantes de una enfermedad, identificar personas difuntas o hacer investigaciones científicas sobre el ADN amplificado. Como extra, este examen fue creado en el año 1986 por Cary Morris. Bueno, el examen PCR es más conocido como PCR, son tipos de pruebas de diagnósticos que se llevan
utilizando durante varios años en diferentes crisis de salud públicas relacionadas con enfermedades infecciosas. Al ser realizado el examen PCR, permite detectar un fragmento de material genético de un patógeno o microorganismo. Bueno, este examen se basa más que nada en las características de la estabilidad al calor de la enzima de polimerasa. Bueno, como punto importante, la enzima polimerasa es una enzima capaz de transcribir o recopilar ácidos nucleicos que resultan cruciales en la división celular y en la transcripción del ADN. Por ejemplo, em, mm, 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 ¿te toca hacer esto, Ramiro? ¿Cambio? Sí. Bien. Bueno. Ahora, hablando en sí, porque mencionamos lo que es el PCR, pero como que no enfocamos mucho en la relación. Y eso es lo que yo voy ahora. Para hacer un poco de síntesis, al final lo que es el PCR es una técnica de, una técnica de eh, para amplificar una muestra de ADN en un tiempo considerado rápido, donde esta muestra pasa por una máquina, la cual juega con cambios de temperatura para así poder, ¿cómo se dice?, replicar el ADN. Ahora, la situación de esto es que en los primeros experimentos, buscando realizar esta reacción en cadena, lo que pasa es que, si bien porque al final el cambio de temperatura es necesario para poder separar las dos hebras. Así se desnaturaliza el ADN, se separan las dos hebras y luego se debería replicar, bajar la temperatura y así constantemente. Pero al principio, el principal problema es que al subir la temperatura no solo se desnaturalizaba el ADN, sino que también las enzimas que llevan a cabo todo lo que era el proceso de replicación. Así que luego se decidió optar por ocupar los descubrimientos de un científico llamado Thomas Bloch sobre cierta bacteria que vivía en temperaturas altas. Y aquí es donde vuelve a introducir a la Thermus aquaticus, la cual fue importantísima para este proceso, ya que se decidió ocupar sus enzimas, o específicamente las extremoenzimas de esta, la cual sería la ADN polimerasa. Así que lo cual llevó que al momento de aumentar las temperaturas sobre esta muestra, se desnaturalizó el ADN, se pudieron separar las dos hebras, pero la ADN polimerasa de este organismo termófilo ya soportaba temperaturas parecidas, por lo que pudo llevar a cabo una replicación, eh, eh, replicación que no sería posible con otras enzimas más comunes. Y bueno, esa más que nada es la importancia que pudo llevar a cabo todo lo que es el PCR, que eh, incluso en nuestra situación actual es fundamental para lograr hacer muestras o pruebas. Igual, antes de terminar, quiero recalcar el por qué hablo de la Thermus aquaticus y no de, no sé, otro organismo termófilo. Lo que pasa es que, primero que todo, y lo más importante es que esta fue la que llevó a cabo el poderse realizar esta reacción en cadena de polimerasa, y además es la que más se ocupa en los laboratorios por su rentabilidad. Pero sí se ocupan nuestras extremoenzimas para llevar a cabo el proceso del PCR, solo que yo decidí enfocarme en una en específica. Y bueno, para concluir, logramos señalar la relación entre las extremoenzimas y el PCR. Pudimos ver la importancia del PCR, donde con una pequeña muestra de ADN se pueden llegar a realizar varias pruebas de forma rápida, eficiente y de bajo costo, lo cual esto puede llegar a hacer la diferencia en la investigación de, de cierto tipo. Gracias por su atención. La ecografía.
No sé si alguien tendrá preguntas o algo así. Algo que no quedó claro. Chicos, ¿preguntas? Hoy día escuchamos, pero todos los días está el famoso PCR. Profe, Caro, o sea, es que yo había escuchado que el PCR no se considera determinante si uno tiene o no coronavirus. mira, todo lo que se diga, la información más objetiva en este minuto es lo que emana de la Organización Mundial de la Salud, Carolina. Bien, si viene de ahí, es porque tiene un asidero, y si no, es porque todo el mundo está, ¿cierto?, opinando. Pero hasta el minuto es el examen, digamos, se llama así la técnica, en el fondo, es la técnica que se llama sí, la reacción en cadena de la polimerasa. Ya, Carolina, yo no te puedo decir porque no lo he estudiado ni lo he leído todavía, pero es como lo que todos los países están haciendo. A lo mejor puede que estén surgiendo otras técnicas, pero por ser esta la más rápida es la que se utiliza, la reacción en cadena de la polimerasa. Y por eso es que yo no lo sé si efectivamente, como sus compañeros ahora explicaron, si están usando estas enzimas, ¿cierto?, que pueden actuar en estos ambientes, por ejemplo, como elevadas temperaturas, porque como lo explicaban acá, una de las condiciones de esta reacción es que se va elevando la temperatura y nosotros ya hemos estudiado y ya sabemos que una alta temperatura puede desnaturalizar, ¿sí?, a las proteínas. Eso sí que es verdad. Ahora, también sabemos que si el ADN rápidamente, si se desnaturaliza y vuelve a la temperatura óptima, se vuelve a renaturalizar. Eso también lo vimos. ¿Ya, Caro? ¿Alguna otra duda, chicos? Si ustedes ven, los temas están casi todos relacionados con biología molecular, temas súper importantes. Estos dos últimos chicos, Jaime y Ramiro, eran los que estaban inscritos y con esto terminamos la primera ronda. Ahora, varios han preguntado si vamos a seguir ahora en la segunda parte del año, sobre todo para los que no han presentado, sí, yo les dije en la clase pasada que está abierta la posibilidad, pero lo tenemos que hacer rápido. Si alguien más quiere trabajar un tema, se tiene que decidir para yo buscar más temas y luego después de la prueba que tenemos de ecología podemos, ¿sí? No sé si alguien más está interesado en hacer una presentación, porque tendríamos que... Profe, yo quiero. Ya, María José Nazar, hija, yo te voy a anotar y el próximo viernes yo te doy tema, ¿ya? Ya, gracias, profe. Pero, ¿con quién vas a trabajar? Busca a alguien, sí. ¿Profe? Ya. José Tomás. Sí, yo igual quería hacer una presentación con la Caro Aguirre. Con la Caro. Y vamos a Ya, trabajar en una presentación también. ya. Aquí hay otra pareja, Carolina y José Tomás. Seré yo. Yo creo que los temas, Emilia, Sí, también. ¿Y con quién querría trabajar usted? es que no sé si, no sé quién de mis amigas quiera, así que voy Sí, a pues, preguntar. ahí ahora está abierto, miren, tengo a María José, Alejandra, ¿tiene otro más? Ya, pero miren, lo que pasa es que Claro. démosle la Profe, con la oportunidad. Javi, yo. Perdón, María José, ¿con quién? Con la Javi Marilao. La Javi. La Javi Marilao disertó en la primera, ¿o no? Sí, conmigo también. Ah, ya. Ya, miren, yo los voy a inscribir igual, pero vamos a ir dándole la prioridad a parejas que no hayan presentado y vamos a ir dejando al resto como para la final, pero todos van a tener temas. La Emilia parece que Emilia tú no hiciste la primera ronda. Sí, yo no lo he hecho.
Entonces, la Emilia necesita a alguien, pues. ¿Conmigo? Sí, pues, pero tú estás recién terminando, pues. Vale. ¿Quién más? Trini, la Trini parece que me había pedido la otra vez. Profe, Agustín, si existe la posibilidad, a mí con Jorge igual nos gustaría poder presentar de nuevo, pero si no, le podemos dar la posibilidad a otro. ya. Igual lo voy a dejar con un Sí, no hay asterisco. problema en ese sentido. Ya. Igual con Jorge. Jorge hasta ahora parece que no lo vi. Sí, no, creo que no. Creo que no, No pero lo ya lo vi. habíamos conversado. Ya. ¿Sí? Yo y Andrés también queríamos ver la posibilidad si podemos disertar. Ya, pues. Andrés Tapia. Y Cristóbal Guzmán. Ya. Y Cristóbal Guzmán. Miren, yo estoy anotando todos los con asterisco, van a ser los que les voy a dar temas, ¿sí? Que nos han presentado. Y el resto lo vamos a dejar igual para que presenten, pero como les digo, le vamos a dar oportunidad a los que no. Profe, Emilia, dígame. es que creo que la voy a hacer con la Estela porque la Estela tampoco ha presentado. Ya. Estela. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Lo que pasa es que no, como estoy anotando, no puedo estar fijándome en el chat. ¿Qué más? A ver. Profe, yo y la Vale Fris. La María, ¿vale? Y la Valentina Fris. ¿Ustedes hicieron la primera ronda o no? Sí, también. También, ya. Profe, yo con la Rena, Micaela Béjar con la Rena Neira. ¿Ustedes no hicieron la primera? No, nosotras no hicimos. Ya. Ahí tengo otra pareja entonces. Entonces, Micaela Béjar y Renata. Otra parejita. ¿Quién más? Sofía Mellado. Ya, bien. Sofía Mellado y Valentina Vidal. A ver. Sí, Valentina Vidal. Vale Vidal. Sofía Mellado. Renata Huerta y Alejandra Melo. Ya. Ya, chicos, ¿qué más? ¿Quién más está la posibilidad? Faltan hartos que no hicieron la primera ronda. ¿No quieren? Es una buena opción, chiquillos, para una nota. Diego, Se me cayó el internet como 5 veces. ¿En qué está ahora? ¿Qué está haciendo mira, esta segunda lo, disertación? lo que pasa es que ya terminamos las rondas, ¿cierto? De la primera tanda y le estoy dando opción a los que no se inscribieron, ¿sí? La primera y que quieran igual tener ahora porque es una buena opción para otra nota. Ahora, si gente que ya lo hizo, ahora a lo mejor pueden buscar otra pareja y volver a hacerlo, pero estoy anotando los que, primero les voy a dar la opción a los que no han presentado. Por eso lo estoy anotando. Ya. ¿Sí? Bienvenida. ¿Quién me habló? Jaime. Jaime, dime. Yo quizás lo voy a hacer con Turner, pero lo voy a consultar acá si Ya. quiere, porque él no lo hizo la clase anterior. Ya, a ver, para. Consúltale, Jaime, y el próximo viernes me dice. Ya. A ver, si vamos miren, lo vamos a hacer. La Carolina Aguirre, Florencia, ¿la Florencia está ahora o no? Parece que no está. Alarcón. No la veo. Cataranguis, ¿está? Tampoco veo a la Ya, Cataranguis. ¿Ah? yo quiero, Paula, ¿con pero quién? ¿le puedo confirmar la próxima semana con quién soy? Ya. Que no me han respondido. Ya, Ok. gracias. La próxima semana. Profe, yo con la Flor con. Ya, Trini.
¿Tú no disertaste la vez pasada, Trinidad? No, Ya. ¿Qué le pasó a la Flo? está de cumpleaños, entonces le dio lata conectarse por eso. Ah, miren. ¿Y la Cata Aranguis? La Cata no sé. Ya. Benjamín disertó. Pablo no ha disertado. ¿Estás, Pablo, por ahí? Sí, sí estoy acá, tío. ¿Quieres hacer una presentación, hijo? ¿Le puedo avisar la próxima semana? Bueno, Ya. Tabata y Malte. Ya. Oiga, profe, Dime, Diego. Florencia Cerda y yo queremos hacer igual. Ya. Florencia Cerda y Diego Medina. Ya. ¿Alguien más? A ver, a mí me gustaría, por ejemplo, la Sofía Mellado. Sé con las feñas cisterna. Paula Novoa con Paula Nova. Sí. ¿Con Fernanda Cisterna. Ya. Sí. Tía, la Sofía Alon- Mellado sí se anotó. No. Estaba hablando de la Sofía Mellado esta vez. A ver, ¿se anotó la Sofía Mellado ahora? Sí, se anotó con Valentina Ah, Vidal. sí, con la Vale Vidal. Sí, la tengo. Espérense. La María Estela también se anotó. Jaime igual, Daniela. Alonso Fierro. Alonso, ¿quieres? Tía, yo igual quiero, pero le aviso la próxima semana con quién. Ya. Queda pendiente. La Anto Yequier también podría ser ahora. La Cata Jorquera. La Antonia Hernández. Es que, profe, como dijo que lo iba a dejar para los que no disertaron la vez pasada, no le había dicho nada de eso. Ya. Vicente, Miriam, María José Lezal, Renata, María Francisca, Paula, Sarita. La Sarita, la José Tomás Perillo. Ah, Juan Ignacio Pérez. Claudia Pinto. Profe, Catalina, dígame. hola, como yo ya lo hice en la primera ronda, ¿no puedo hacerlo otra vez? Sí, hija, sí puede, pero lo dejamos como más lejano. Pero sí, la opción está para todos y todas. Los que sí, yo voy a priorizar en aquellos que no lo hicieron la primera y con eso vamos a partir ahora. ¿Ya, Ya. Cata? Entonces Pero, yo quiero anotarme, por ¿con favor. quién? La Javi Figueroa. Ya. Cata Jorquera y Javi Figueroa. Ya, gracias, tía. Ya. ¿Quién más? De los que estaba nombrando, Alonso Riquelme, Camilo, Cintia, María Jesús. Ya, piénsenlo, Paula. Paula, yo creo que, mira, el próximo viernes yo les voy a dar los temas, porque el próximo viernes quiero explicar algo de ecología. Bueno, ahora nos queda un minutito. Ya, Camilo, el próximo viernes entonces yo voy a buscar temas. Ya, Camilo. Y partiríamos después de después de la prueba o sea, después de la semana del 18. A ver, déjenme ver, porque el próximo viernes estamos a 11. Ya, ahí voy a explicar algo de ecología, ¿sí? Después viene la semana del 18, después viene la prueba del 25, entonces las presentaciones, chicos, partirían el viernes 2 de octubre. Lo que sí vamos a hacer, que ojalá que en cada clase pasen unos 4 grupos. Por eso los temas ahora van a ser como casi más acotaditos, ¿ya? Porque si no, como son tantos alumnos, vamos a estar hasta noviembre en las presentaciones, la idea es que no. ¿Ya? ¿Estamos? Hans, ¿quería preguntar algo tú? No, está bien. ¿No? Ya. Ya, Profe, chicos. ¿Quién me habló? ¿Diego? Vicente, Vicente, dígame. que con Hans también podemos hacer una disertación, que Ya. no presentamos la La ronda primera anterior. vez. Ok, Hans.
y Vicente. Ya, hoy tengo hartas parejas. Por eso les digo, ojalá que sean como temas, voy a tratar de que sean, no, bueno, todos los temas son como pero para acotarlo. La rúbrica sigue siendo la misma, chiquillos, los criterios. Recuerden, la portada del trabajo que tiene que tener, ¿cierto? La insignia, el tema, los integrantes, luego una pequeña introducción, luego el contenido ya de la presentación, con imágenes, tablas, no sé, gráficos, depende del tema. Y ahí el uso de un vocabulario acorde, obviamente, y ojalá, miren, ojalá, pero insisto, no es una obligación ni está en la rúbrica, pero ojalá alguno de los dos que estén presentando puedan activar la cámara. Es un poco para tener un poquito más de cercanía, porque como tan frío cuando uno habla y no sabe a quién le está hablando. Pero no es que les influya en la nota, ¿ya? Que activen o no activen la camarita. Eso, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿No? El próximo viernes, entonces, anotamos y doy tema, y ahora rapidito, lo que nos queda de tiempo, porque nos quedan unos minutitos, les voy a compartir lo que ya subí en la plataforma. Ojo, esta parte de la presentación ya está en la plataforma y que tiene que ver con el tema que vamos a tratar ahora, que es más ecológico. La ecología, ¿cierto? Es una ciencia muy amplia que deriva de la biología y que tiene relación con el estudio más que nada de los componentes en los ecosistemas o con los niveles de organización y ecológico, porque los niveles de organización nosotros los estudiamos cuando hablamos de biología, ¿cierto? Estudiamos algunos niveles hasta llegar al nivel organismo, pero los niveles de organización en ecología pasan más allá que el nivel organismo. ¿Sí? Entonces aquí está muy relacionada la biosfera, que es el nivel más amplio en ecología, y la biodiversidad, que es esta gran variedad de seres vivos que forman parte de la biosfera. Ahora, en ecología, no siempre vamos a hablar de organismos vivos, como la biología generalmente es el estudio de la vida. Acá en ecología, ¿cierto? Es súper importante la relación que se da entre lo que son los factores que se le llaman abióticos o el biótopo y los factores bióticos, que ahí englobamos a todos los seres vivos, que eso en ecología se le llama la biocenosis. ¿Sí? Miren, tenemos un conjunto de factores abióticos. En ecología, a ese conjunto se le llama el biótopo. Y al conjunto de seres vivos, en ecología se le llama biocenosis. ¿Sí? Lo más básico es los factores abióticos, que son todos los factores ambientales, como por ejemplo la temperatura, la energía, las precipitaciones, los minerales, todo eso forman parte, sí, de los factores abióticos, pero el nombre correcto en ecología es el biótopo. ¿Ya? Entonces, todo esto, ¿sí? Nosotros partimos, ¿cierto? Partimos en ecología estudiando, o un poco esto se relaciona un poco con evolución, con las teorías evolutivas que explican el origen del planeta, cómo se formó el planeta, pero lo que nosotros tenemos hoy día, lo actual, es que este planeta Tierra, ¿cierto? Está formado a su vez por una capa de gases que es la atmósfera, por otra capa de agüita que es la hidrósfera, y por la litósfera que es la ecósfera propiamente tal, que es como la parte sólida del planeta donde estamos pisando y donde se genera la vida. ¿Ya? La atmósfera, ¿cierto? La hidrósfera y la litósfera. Por otro lado, entonces tenemos
la gran diversidad de especies que habitan en este planeta, ¿sí? O que son parte de lo más macro que es la biosfera. ¿Estamos? Y la biodiversidad, que ya dije que eran todos el conjunto de seres vivos. Entonces aquí nosotros juntamos parte de la evolución con parte de la ecología, porque no podemos estudiar la biodiversidad sin mencionar la importancia que tuvo la formación del planeta. Ahora, eso se estudia así más específico en evolución. ¿Ven? Aquí entonces, la primera parte la voy a pasar como bien rápido porque son más conceptos, que ustedes obviamente siempre para entender un tema tenemos que tener conceptos previos, ¿sí? Que son importantes. Y el primero entonces es esta gran ciencia que es la ecología, que si nosotros la definimos tal cual, ecología, ¿cierto? Es una palabra griega, oikos, que significa casa, hogar, y logos, el estudio. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta definición tal cual, vamos a decir que es el estudio de la casa o el estudio del hogar. Pero en ecología, ¿sí? ¿Cómo la vamos a definir a esta ciencia? Como la ciencia que estudia todas las interacciones, ¿sí? que ocurren entre los organismos vivos con el ambiente. Y ahí es cuando tenemos que tener claro que en el ambiente, ¿cierto?, hay factores que forman parte del biótopo. O, en otras palabras, los seres vivos siempre necesitamos de los factores que están en el ambiente. Uno de ellos, importantísimo, es la energía procedente del sol, como un factor abiótico. ¿Ya? La biodiversidad, ya dije que es la variedad de especies que están presentes. Miren, aquí surge otro nivel ecológico que es el ecosistema. ¿Sí? Biodiversidad, variedad de especies, se puede, ¿cierto?, definir de esa forma, presentes en un ecosistema o en una región geográfica determinada. Tipos de biodiversidad. Hay tres tipos. La genética, la biodiversidad de especies, que esta es la que más estudia aquí en ecología, y la biodiversidad de los distintos ecosistemas. Porque el ecosistema es como más acotado. El ecosistema ya es como la interacción, ¿cierto?, entre los factores bióticos y los abióticos. Esto es en el fondo la cantidad de especies, y esto tiene que ver, ¿sí?, con la cantidad de genes, con el genoma de las especies. ¿Sí? Aquí está más especificado cada uno de los niveles. Cuando yo hablo aquí del nivel específico, como les decía yo delante, que es el que más, ¿cierto?, estudia la ecología, por eso también se le puede llamar al tipo de biodiversidad de especies como al nivel específico. ¿Ven? Aquí está el genético y aquí está el ecológico. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros ya hemos estudiado en todos estos años que llevan ustedes en biología? Que la ecología. Florencia, ¿no? ¿Preguntaste algo? No, tía, perdón, pasé a apretar el micrófono. Ah, ok. Ya. Miren, nosotros, ¿cierto?, partimos de los niveles menos complejos a los niveles más complejos. Ahora, cuando estudiamos biología, ya dije, llegamos hasta el nivel organismo o individuo. Eso nos interesa en biología, porque como la biología es la ciencia de la vida, nos igual partimos, sí, de los niveles de menor complejidad. Esto, ¿cierto?, va aumentando la complejidad. De aquí para acá ya es más ecología. El nivel individuo, el nivel población, el nivel comunidad, el nivel ecosistema y el nivel biosfera. Eso ya es más, ¿sí?, relacionado con, ¿ven? Lo que está aquí en este rectangulito. Aquí sí que está ya más todos
está mucho más especificado aquí cómo va el nivel, ¿cierto? Cada vez aumentando en orden de complejidad. Es decir, esto sería en orden creciente, o aquí en biología hablamos de orden de complejidad, de cada uno de estos niveles. Partícula subatómica, átomo, molécula, protoplasma, célula, tejido, órgano, sistema, organismo, población, comunidad, ecosistema, biosfera, Tierra, planeta, sistema solar, galaxia, universo. Pero hasta aquí. Esto nos interesa ahora en el ámbito de la ecología. ¿Sí? Organismo, población, comunidades, ecosistemas, biosfera. ¿Ven? Eso es lo mismo, los niveles de organización ecológica, y aquí se define cada uno de los niveles. No los voy a leer todos, yo se los subí porque me interesa que lleguemos. Aquí les hice sí, les puse esto, el nicho ecológico, porque el nicho ecológico, ¿cierto?, no es el lugar donde habita una especie, sino que en ecología el nicho ecológico, ¿cierto?, hace referencia a la función que desempeña una especie en un ecosistema. Por si acaso, también se las coloqué, porque es súper importante también ese concepto en ecología. ¿Ya, chicos? Aquí está cada nivel ecológico, y aquí está un poco lo que yo les había mencionado, que en el ecosistema, que es un espacio físico. Un ecosistema es un lugar físico donde hay relaciones entre lo vivo y lo no vivo, entre el biótopo y la biocenosis. ¿Qué era el biótopo? Todos los factores ambientales, energía solar, viento, tierra, lluvia, piedras, minerales, todo eso es el biótopo. Y la biocenosis, conjunto de seres vivos, están relacionados, chicos. ¿Ven? Lo mismo, los factores abióticos con los factores bióticos se relacionan y hay un equilibrio. Lo que significa que ambos, ¿sí?, son necesarios para mantener a este ecosistema. Imagínense un ecosistema sin energía solar. ¿Qué creen ustedes que pasaría con ese ecosistema? ¿Será viable un ecosistema sin energía solar? Pierde su principal fuente de energía, ¿no? Ya. Sí, pero por eso te estoy diciendo, nosotros estamos hablando aquí en un ecosistema como este, terrestre. ¿Ya? Es súper importante la energía del sol. Nosotros vamos a estudiar generalmente las relaciones de alimentación que ocurren más que nada en los ecosistemas terrestres, que son los más comunes. Como dice Maite, sí, también hay organismos autótrofos en los ecosistemas acuáticos generalmente, que son un grupo, ¿sí? Aquí vamos a hablar de un grupo de bacterias que obtienen la energía de la oxidación de compuestos químicos. Por ejemplo, compuestos que tengan azufre, nitrógeno, fierro. Eso es el otro grupo de organismos autótrofos, como dijo la Maite, que son los quimioautótrofos, por ejemplo. Aquí nosotros nos vamos a referir un poco más a los fotosintetizadores. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos la biocenosis, que en el fondo va a formar esta comunidad de seres vivos, ¿sí?, que están relacionados. Entonces, miren aquí, tenemos un individuo, ¿sí?, tenemos un organismo, ¿cierto?, importante vivo también, pero miren acá, tenemos 3 de estos mismos. Entonces, aquí ya es una población de conejitos, y aquí ya están interactuando. Aquí aparecen ya otros seres vivos. Entonces, esto ya es la comunidad completa. Partimos de lo más simple: individuo, población, la comunidad, que ya sería el conjunto de seres vivos. Ahora, ¿cómo funcionan los ecosistemas? Porque nosotros vamos a estudiar, ¿cierto?, las interacciones, dije yo, que ocurren, o cómo
un ecosistema puede funcionar, hay dos componentes fundamentales que ya se los mencioné, que tenemos que tenerlos claritos. Una es la parte biótica, que se basa, esta relación, ¿cierto? Se basan en las cadenas alimentarias. La cadena alimentaria no es otra cosa que la transferencia de energía y de materia desde un nivel a otro, y esos niveles se llaman niveles tróficos. Y aquí es donde en las cadenas estas alimentarias, chicos, que nosotros, las más comunes es donde son importantísimos, ¿sí? El primer eslabón, que son los organismos autótrofos, ¿sí? Es el primer eslabón de la cadena. Y después tenemos, ya esos son los productores, y después vienen los otros niveles, ¿sí? Los consumidores, y ahí en los consumidores podemos tener consumidores primarios, secundarios, terciarios, dependiendo de la cadena. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar claro aquí? Que una cadena no puede ser viable o subsistir si tiene muchos niveles tróficos. Y eso tiene una explicación en ecología. ¿Por qué no podrán haber cadenas, por ejemplo, con más de 4 niveles tróficos? Ya con 4 ya es complejo. ¿Tendrá que ver con eso del 10%? Ya. ¿Con la energía que se traspasa? Sí, viene, mire. ¿Se acuerdan que el año pasado eso lo explicamos? Sí, hay una ley, que es la ley del 10%, que es en el fondo la energía que se va a ir traspasando de un nivel a otro. También tiene que ver, sí, con las leyes de la termodinámica. Y también con una general que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Entonces la energía proveniente del Sol, que es la que llega, ¿sí?, en su gran, digamos, a ver, hablemos en un 100%, ¿quién la trabaja esa energía? Los productores, los autótrofos. Pero ya esa energía, al ser traspasada, chicos, a los siguientes niveles, hay un alto porcentaje de esa energía que se empieza a transformar. Eso es lo que pasa. Entonces ya el último nivel, ¿sí?, es muy poca la energía que se va a ir traspasando. Aquí explico los autótrofos, ¿ven? Y ahí aparecen los quimiautótrofos, los descomponentes. Y así sucesivamente. Yo quería llegar, pero ya no alcancé un poquitito aquí a las cadenas y las tramas, que es lo mismo que les estaba explicando, cómo fluye la energía. Para cerrar, la energía fluye unidireccionalmente. Miren, unidireccionalmente, de un nivel a otro. ¿Sí? Este es un flujo, es un sistema abierto. Sin embargo, la materia es un sistema cerrado. ¿Por qué será la materia cerrado y la energía abierta? A ver. ¿Quién se acuerda? Nadie. Porque la materia se descompone al final y vuelve y tiene como un ciclo. Ya. Ya por ahí va Emilia, sí, porque toda esta clase, toda esta materia, ¿cierto?, orgánica, ¿quién se encarga de descomponer finalmente los restitos de esta materia orgánica? Los descomponedores, ¿sí? Principalmente hongos y bacterias. Y van a devolver al medio los elementos, pero ahora inorgánicos. Y eso es lo que generan después estos ciclos, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del agua, el ciclo del dióxido de carbono. ¿Ven? Por eso es que la materia es cíclica, la energía no, unidireccional. Y siempre, ¿cierto?, tiene este sentido de transferencia. No podemos, esa energía que ya se transforma en otra forma de energía, ya no podemos llegar y transformarla de nuevo a la inicial. Eso es lo que pasa, chicos. Y en el traspaso de la energía de aquí, que esta planta es capaz
¿cierto?, de traspasar a este consumidor primario tiene reacciones metabólicas. Entonces también está gastando energía y la está transformando en otra forma. Por eso es que ya la energía que este está ocupando ya es muy mínima la que pasa a este y es muy mínima. Por eso se habla de esta regla del 10%. Ya, chicos, eso. Algo alcanzamos a ver de ecología. Próximo viernes, entonces, seguimos y les traigo los temitas. ¿Ya? Empiecen a estudiar. A los chicos les aviso al grupo de electivo, les subí ayer una guía con los ejercicios resueltos del desafío y un video sobre grupos sanguíneos, por si acaso, para la prueba de genética. Ya, chicos. Ya nos vemos entonces. Chao. A los de genética el miércoles estudien porque tienen prueba y a todos este grupito nos vemos el próximo. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao.